Reciban un saludo en el amor de Jesús. Araceli César para servirles. Y con esa expectativa hermosa de que Dios habla hoy y habla cada día y habla cada momento, que Él necesita decirnos algo, porque Él sabe que necesitamos escuchar su hermosa voz. Y yo sé que de momento cuando estamos buscando más y más de Dios, sin duda alguna va a haber una oposición mayormente espiritual, pero tantas veces también emocional, ¿no? En el sentido de que hoy no tengo ganas, hoy no estoy de humor, y entonces dejamos pasar ese mensaje oportuno de Dios a nuestra vida. Anoche tuvimos un curso en Zoom y bueno, hoy te están dando testimonio de toda la oposición que hubo para poder desde ingresar a la página hasta permanecer conectados y en fin. Pero bendito Dios que yo puedo ver que muchos le han creído a Dios y saben cómo enfrentar al opositor siempre en el poderoso nombre de Jesús. Espero que esta ocasión no haga diferencia en cuanto a que dispongas todo tu ser para escuchar la voz del amado. Hoy tenemos un tema muy interesante y muy vital para la vida de cada uno de los hijos de Dios. Y es cuidando nuestro cuerpo, templo del Espíritu. Cuidando nuestro cuerpo, templo del Espíritu. Y debo decirte que este es un tema que he dado a lo largo de mi vida como hija de Dios, como sierva, como maestra de la Biblia, y que no solamente es aquello que ya compartí, sino aquello que el Señor quiere irme enseñando conforme también pasan los años, ¿verdad? Porque uno es el cuidado que uno tiene que dar al cuerpo cuando estamos niños, jóvenes, y otro es cuando vamos avanzando en edad. Y hay una palabra muy, muy interesante. Y a mí me gusta mucho, yo soy amante de los contextos bíblicos. A mí no me gusta sacar un texto de su contexto y usarlo, ¿no? Sino que a mí me gusta ver por qué lo está diciendo y la continuidad que le da, en este caso Jesucristo, a esta hermosa enseñanza. Y precisamente hablando de que Él quiere instruirnos de cómo cuidar nuestro templo espiritual, ¿verdad? Dice Mateo 5:28. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Así pues, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti. Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y échala lejos de ti. Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo vaya a parar al infierno. Esta es una fuerte palabra de advertencia y fíjate la relación que tiene. Está hablando del problema del adulterio, está hablando cómo empieza, ¿no? Con una mirada. Y aunque pareciera que le está hablando al hombre, porque generalmente el varón es más, al nivel natural, es más inclinado a no solamente admirar una belleza, sino a codiciar, a imaginar, hasta estar pensando en intimidad con esa persona. Bueno, a eso se refiere Jesús, ¿verdad? Y en este caso incluye el ojo, ¿sí? Y en este caso también incluye la mano. Entonces, no solamente es ver, sino también tocar. Ahora, en el caso de las mujeres, quizá de entrada no tenemos esa inclinación natural al ver un hombre y estar pensando en cosas íntimas sexuales. Somos diferentes, no somos mejores, somos diferentes. Pero también nos está diciendo, ¿verdad? Quizá es otra cosa, compararlo con el novio, con el esposo, ¿verdad? Menospreciar a lo que tenemos por admirar lo que no tenemos.
pensar que somos mejores que la persona que esa persona tiene. Y entonces lo que está diciendo Jesús cuando dice, sácate el ojo, córtate la mano, no está, es una hipérbole, eso es una exageración, no está diciendo lo hagas literal, sino que está diciendo que trates con esas áreas de tu vida para no pecar, ¿sí? Tanto esas miradas que es parte del cuerpo y esas manos que tocan lo que no deben de tocar. Entonces, cuando Él está diciendo que cuidemos su templo, ¿sí? Y vamos a leer en esta mañana también muchas escrituras porque es muy importante que sepamos, no importa la edad, a lo mejor algunas personas dirán, no, yo ya ni marido tengo, no, yo ya estoy separado, no, yo ya estoy avanzado en años, yo ya no tengo ese problema. Ahí te va otra. Cuando miramos, ¿sí? Ya no en el contexto de adulterio, sino para codiciar de una mujer a otra por envidia, por rivalidad, por burla, por menosprecio, ¿sí? Por comparación. Y entonces tenemos que ir, ya desde ahorita, si ha sido alguna de tus debilidades, desde ahorita estarle diciendo a Dios, Padre, perdóname, porque de mi cuerpo no he cuidado mis ojos, lo que miran, y de allí luego lo que hace con esa mirada, ¿verdad? Entonces el llamado es a cuidar todas nuestras expresiones. Y vamos a ver varias de estas expresiones que nos narra el Señor en su palabra, a lo que debemos prestar mucha atención. Ahora, Dios como creador de la vida y de todo lo que existe, tiene todo el derecho de poner leyes que digan acerca del uso y cuidado que hemos de tener acerca de nuestro único cuerpo. Él es el creador. Yo publicaba algo en la mañana, me gusta reflexionar para mi propia vida esas señales de madurez y crecimiento espiritual, como cuando vas a sacarte unos estudios médicos y tú estás confiando que salga reflejada la verdad auténtica, o sea, qué alteraciones hay ahí en mi cuerpo y que por favor no se equivoquen en el laboratorio a dar un diagnóstico mal. Pero lejos de mí y de una madurez es, hay que todo esté bien, Dios, hay que todo esté bien, hay que todo esté bien, cuando hemos venido teniendo un comportamiento equivocado, donde hemos descuidado el único cuerpo que tenemos, donde no le hemos dado, no, esa adoración, esa pleitesía, ese cuidado extremo, que es lo más importante, no, pero el que dice Dios que le tengamos, ¿verdad? Entonces, hemos de estar como hijos de Dios, no somos solamente carne y sangre, ¿sí? Esto es temporal, pero mientras que nos morimos, sigue siendo templo del Espíritu Santo. Porque en este ser es donde el Señor deposita el poder de su Espíritu con todas sus virtudes, con todas sus capacidades, con toda su fuerza y sabiduría. Entonces tenemos que cuidar ese cuerpo. Entonces, la próxima vez que nos toque hacernos una revisión médica, un estudio médico, no estemos en la ilusa esperanza de que todo esté bien cuando hemos tenido un mal comportamiento o un descuido con nuestro cuerpo. Este tema es muy delicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no a todos les gusta. ¿Sí? Cuando yo he estado en presencial, ahorita pues ya no puedo ver tu mirada. Ojalá y me mandes una foto de tus ojitos para verte a los ojos, ¿no? Pero cuando yo he dado este tema en cuanto a lo que Dios espera, ¿no? Del cuidado cotidiano de nuestro cuerpo, que es su templo, yo veo a la gente molestia, yo veo desaprobación, yo veo que están en lucha, como que no me gusta, no me agrada lo que estás diciendo, ¿sí? Entonces observo todavía rasgos de orgullo, rasgos de pensar que estoy en lo correcto o que no pasa nada, no importa que me tome 2 Coca-Colas de litro cada día, no importa que exceda en tomar café, el exceso de pan, de harinas, de grasas, las docenas de tacos, hablando del área de la alimentación, ¿verdad? O sea, no importa, sí importa porque se está satisfaciendo algo que causa placer, obvio, pero que no estamos siendo conscientes, ¿no?
Entonces yo me acuerdo en una ocasión, mi cuñado Hugo me invitó a compartir en su iglesia hace años y después de compartir fuimos allá a su casa a comer y fue el tema de discusión y la oposición. Ah, Yara, tú eres muy exagerada, o sea, ya no vamos a tomar Coca-Cola, o sea, ya no vamos a tomar café, o sea, ya no vamos a ir a los tacos. No, yo no estoy hablando de eso. Pero fíjate cómo es un tema muy delicado, porque Dios nos está llamando a cuidar, ¿sí? Y más adelante entro en escrituras que hablan acerca de esto. Entonces, si se objeta este tema que no me agrada, quiere decir que hay mucho orgullo, ¿sí? En primer lugar, en el corazón, y que todavía estamos disfrutando lo prohibido y lo pecaminoso que Dios nos señala en su palabra, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. No se trata, ¿por qué crees? Dios me traía este pensamiento. ¿Por qué crees que la mayoría de las personas empiezan una dieta y no la terminan? Y empiezan otra y no la terminan. Proponen en enero algo y en febrero fallan. Proponen que para ciertas fechas, nada más que pase a la comedera, entonces empiezo a cuidarme. ¿Por qué? Porque esa situación es carnal, es natural, es humana, es de influencia familiar, es de influencia amistosa, es de tradiciones de costumbre, ¿no? Aún en la misma iglesia, fíjate, todo tipo de convivio donde va mucha gente es porque hay comida. Ahorita se ha suspendido mucho por causa de la pandemia, ¿no? Yo tengo años con mi esposo en iglesias y se convocaba a cualquier asunto donde hubiera comida y ahí estaba la cantidad de gente. Se convoca la oración, se convoca el clamor, se convoca a discipulados y cómo baja enormemente la asistencia. Ahí es un indicador que la gente es atraída tan solo por lo material más que por lo eterno. Que el Señor nos ponga instrucciones y límites y se acepten. Quiere hablar de un corazón manso y humilde. ¿Cómo está tu corazón, por cierto? ¿Le escuchas a Dios? ¿Le prestas atención? ¿Le obedeces? ¿Sí? A mí Dios a lo largo de mi vida me ha desafiado, ¿no? En ocasiones me ha dicho, deja de tomar café. Y dejo de tomar café. Y me doy cuenta que yo no funciono por el café. Yo no tengo energía ni fuerza por el café. Ahora, ¿me gusta? Sí, sí me gusta. Pero cuando Dios sabe que estoy en el riesgo, hay gente, ¿no? Y aún cristianos que si no se toman un cafecito, nada más no funcionan, no se despiertan, ¿no? El café es para despertarse, no. La voz de Dios es para despertarse, ¿sí? Pero tenemos esas ideas muy arraigadas. Entonces, si todavía estamos teniendo ese orgullo o ese disfrute de aquellas cosas que Dios dice, tengan cuidado, ¿sí? Entonces tenemos graves problemas que Dios puede solucionar si el corazón está dispuesto. Y el Señor lo que quiere hacer es que quiere moldear nuestra vida, ¿sí? Para que seamos un reflejo de su presencia aquí en la tierra. Por lo tanto, tiene que tocar cada área del ser. Pero Él está esperando que tú y yo estemos dispuestos, ¿sí? Por eso, de momento, no le apagues a este video, no te distraigas, no hagas como que escuchas y no escuchas, ¿verdad? Sino que presta atención para poder recibir la instrucción de Dios. Entonces vamos a ver temas así rapidito, no vamos a ahondar mucho, como lo que es la expresión de la vida sexual y emocional, la alimentación y las diferentes bebidas, el trabajo y el descanso, las relaciones con otros y el daño de las relaciones prohibidas y aún el trato correcto dentro de la vida matrimonial. Y vámonos a un primer pasaje. Ahí vamos a ver en el Evangelio de Mateo varias enseñanzas muy interesantes, ¿no? Y en estas porciones, el primer punto dice, cada parte del cuerpo es importante. Y tan es así que Pablo, de una manera muy magistral, ahí en Romanos 12, nos habla de que ni el ojo es más ni la mano es menos, ¿verdad? Y lo hace como una analogía para la iglesia. Entonces, hablando de la iglesia del Señor, ninguno es más ni ninguno es menos, ¿sí? Todos somos iguales y nos necesitamos unos de otros. Pero en este caso, Mateo 6, el versículo 22 y 23 dice, los ojos
son la lámpara del cuerpo. Así que si tus ojos son buenos o ven lo bueno, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos son malos o ven lo malo, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti resulta ser oscuridad, qué negra será la oscuridad misma. Entonces aquí una primera pregunta dentro de este pasaje. ¿Qué veo? Y hazlo personal. No, ¿qué vemos? No. ¿Qué veo? ¿Qué estás viendo? ¿A qué le dedicas en esta etapa de tu vida, en este tiempo, pandemia o no? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que mira? Mira, los ojos, dice el escritor de Eclesiastés, no se cansan de ver y los oídos de oír, ¿no? Y más ahora que tenemos tanta tecnología y tenemos acceso a tantos videos, películas, documentales, información, noticieros, chismes, que de la farándula, que del deporte, que de la literatura y etcétera, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué veo? Porque dice que si vemos lo bueno, va a entrar luz a nuestro ser, esa luz espiritual que ilumina el caminar. Pero si vemos lo malo, va a entrar oscuridad y entonces entra opresión, entra turbación, entra confusión, entra ceguera, ¿sí? Entonces tenemos que examinar en este sentido. Ahora es otro sentido de la mirada. Hace rato veíamos mirar para codiciar, para envidiar, para criticar, ¿no? Yo tengo otra sentencia de parte de Dios de hace muchos años, así que te acuerdas que en una ocasión te comenté que Dios me dijo, prohibido mirar a las mujeres como para criticarlas, ¿verdad? Pero otra cosa que me dijo también el Señor, prohibido envidiar, comparar y querer ser como ellas. Tú eres tú y yo voy a hacer mi obra en ti, ¿sí? Entonces, yo cuido mis ojos, ¿sí? Y si puedo ver una mujer hermosa o que es muy elegante o que es muy distinguida o que a mi parecer tiene una apariencia agradable, yo puedo ver hasta allí, pero me voy a reservar ni opinión ni crítica, ¿sí? ¿Qué veo? ¿Qué veo en las series? ¿Qué veo en el Facebook? ¿Qué veo? Mi mamá ahora que está con el tema de que sus ojos cada vez se apagan más, se desespera porque usa lentes y usa lupa para ver los mensajes de Facebook. Pero hay mensajes que vienen con letra muy pequeña y entonces se desespera porque no los ves. Y yo le decía el otro día, mami, se frustra, ¿no? Le decía, mami, no tienes que leer todo, no tienes que estar escudriñando todo. Y mira, ya conforme el Señor nos da entendimiento y discernimiento, ya tú vas viendo publicaciones y sabes de las personas que publican. Y de veras hay personas que siempre publican cosas que a mi criterio se me hacen X, ¿no? Las brinco, o sea, yo no las bloqueo ni nada, pero ni las juzgo, ni las critico, ni las señalo, no, simplemente doy vuelta, ¿no? A la página. Pero ¿qué veo? ¿Qué veo en la tele? ¿Qué veo ahora que pasó el famoso tema de Will Smith, ¿verdad? Con el famoso Oscar y todo. Yo la verdad no lo vi, nada más supe de la noticia, ¿no? Y una polémica que le han dado tanta importancia, unos de un lado de uno, otros del lado del otro, otros justificando, otros señalando, en fin, ¿no? Y la gran mayoría pasa por alto un mensaje que también se publicó de Denzel Washington, que es amigo de Smith y que le dio un consejo bíblico, el mismo que está ahí en Génesis, que Dios advierte a Caín cuando le ve la intención de matar a su hermano y le dijo, el pecado está a la puerta, cuidado, no le abras. Y malamente Caín abrió. Y él está diciendo esto, o sea, contrólate, no vayas a más, no resuelves nada. Y esto, en lugar de que fluya para que aprendamos que la violencia no va a traer resultado. Pero ahí estamos horas y horas viendo un concurso de Miss Universo, una serie mundial de fútbol, de una serie varios capítulos hasta la madrugada, y nos echamos el otro y nos echamos el otro. Entonces, ¿qué veo? Ahora, de todo aquello, ¿qué me bendice? ¿Qué me beneficia? No, Hollywood no está y las productoras para edificar tu fe, que quede claro.
está para ganar tu dinero. Pero una cosa es entretenerse y otra cosa es distraerse de lo verdadero, ¿sí? Mateo 6, 25 al 31. Y voy a leer el pasaje completo porque es muy importante lo que Jesús dice. Por lo tanto, yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Así que no se preocupen preguntándose qué vamos a comer o qué vamos a beber o con qué nos vamos a vestir. Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, pero ustedes tienen un Padre Celestial. Di conmigo ahí donde tú estás. Tengo un Padre Celestial que ya sabe lo que necesito. Por lo tanto, dice Jesús, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. Segunda pregunta, ¿qué me preocupa? ¿Por qué me preocupo? Porque esa preocupación lo que hace es que altera mucho el sistema nervioso. Y entonces exponer nuestro sistema nervioso a una actividad extra de la que el sistema nervioso todo el tiempo está funcionando, ¿verdad? Porque es parte de nuestro ser que tiene un propósito y es el que está equilibrando tantos miembros, tantos órganos. Todos nuestros órganos están invadidos por nervios. El sistema nervioso central es el que recibe órdenes para enviar esa energía, esa fuerza, ese equilibrio. El asunto es pasar a la preocupación que nos produce angustia, desesperación, desaliento, tristeza, que no comemos, ahora nos vamos al extremo, que no dormimos, no descansamos. Y dice Jesús, ¿por qué te preocupas? Ahora, el Padre tuyo, el mío, sabe qué necesitamos y nos va a dar lo que necesitamos, no lo que pedimos. Pero Él dice, un principio eterno, busquen el reino de Dios y su justicia. Y olvídate de las añadiduras, ¿no? Busquen el reino de Dios. Entonces, ¿qué me preocupa? Si hay cosas que yo no voy a poder cambiar, menos en otros, ¿sí? Las que puedo cambiar en mí es con su ayuda. Entonces, si me preocupa ser preocupón, ser enojón, estar desalentado, ser violento, estar dudando, ahí necesito a Dios, para que Él me ayude a mí a vencer esas debilidades de la carne, ¿sí? Entonces la preocupación daña el cuerpo y si es una preocupación tras otra, ¿sí? Y te pongo otro ejemplo, como con mi madre. Ella usa placas dentales, ¿verdad? Y una noche para darle su cena no encontramos la de abajo. Y después de un rato ya hablé a la cuidadora, me dijo dónde la había dejado, ya la encontré. Y y entonces ya le dije a mi mamá. Y al día siguiente me dijo, ay, yo estuve pensando, en la noche se le fue el sueño, ¿qué hubiera pasado si se me pierde? Y yo digo, no se perdió, ahí estaba. Pero fíjate cómo la inclinación del ser humano, no estoy juzgando a mi madre, estoy diciendo, la inclinación empieza el hubiera. ¿Y qué hubiera? Pero no pasó. Como no pasó, yo no le voy a dar lugar en mi mente de estar suponiendo qué hubiera pasado. O sea, una complicación tremenda. En estas circunstancias, salir a llevarla con alguien que le haga una nueva placa, no hubo necesidad, ¿verdad? ¿Qué te preocupa? Cuando dice Dios, tú busca el reino. Ahora, ¿qué es buscar el reino? Buscar a Dios, conocer su carácter, conocer sus mandatos, conocer sus promesas, conocer sus límites y conocer sus bendiciones. Y descansar. Ahora Dios, tú soberano vas a hacer lo que sabes hacer soberanamente. Ahora dime qué ya hago yo, ¿sí? Y entonces yo entro en un descanso que el Señor me ofrece. Mateo 15, 17, 18. ¿No entienden que todo lo que entra por la boca va al vientre para después salir del cuerpo? Pero lo que sale de la boca viene del interior del hombre, del corazón, ¿verdad? Y eso es lo que lo hace impuro. Tercera pregunta, ¿qué hablo? Nuestra boca es parte de nuestro templo.
Y dice la palabra, también en palabras de Jesús, de la abundancia del corazón, habla la boca. Un termómetro para saber cómo estoy es que te escuches lo que hablas. ¿Qué hablas? ¿Qué platicas? ¿Qué compartes? ¿Qué dices? ¿Qué escribes? ¿Qué publicas? O sea, esto que sale es lo que está dentro. No va a salir algo que no ha estado primero siendo recibido, ¿verdad? Entonces dice que todo lo que entra en la boca, hablando de la comida también, pues va a salir. En las versiones antiguas dice va a dar a la letrina, ¿verdad? Pero dice lo que sale de la boca es lo que viene del interior. Y ahí es, por las palabras podemos dar evidencia el fruto que tenemos y que estamos desarrollando, ¿sí? Yo con todo respeto lo digo, pero hay este grupo mayoritario religioso que en estos tiempos procura no comer carne, procura privarse de ciertos alimentos, procura ciertos ayunos. Y yo no critico, si lo quieren hacer así está bien, pero no consiste tan solo en cuidar lo que entra, sino en cuidar lo que sale, ¿sí? Y cómo contamina a otros, que va desde críticas, burlas, chismes, señalamientos, ¿sí? Esas palabras que no tienen una base sólida y sin embargo se dicen y se hace una acusación seria que cae en calumnia, en condenación. Yo digo, ¿qué hablo? ¿Qué hablo? Y no se trata de Dios te bendiga, Dios te bendiga. No, no se trata de eso. Hasta eso, yo tengo prohibido estar diciendo Dios te bendiga, sino que tener esa sensibilidad para dar a cada persona con la que me encuentro, saludo, WhatsApp, Messenger, en lo personal, una palabra que bendiga su vida de tal manera que le traiga al corazón sabiduría, ¿sí? Entonces, en segundo lugar, ¿qué hay en mi pensar? ¿Sí? Es una pregunta, ¿verdad o mentira? Ahí también, palabras de Jesucristo en Mateo 15 dice, porque del interior del hombre salen los malos pensamientos, unido con la anterior, ¿verdad? Los asesinatos, fíjate, o sea, no está hablando tan solo de cosas simples. El adulterio, la inmoralidad sexual, los robos, las mentiras y los insultos, ¿sí? Entonces, esto antes de que se hable, estuvo adentro, acá, ¿sí? Y tenemos que ver, a ver, aquello que estoy pensando, un mal pensamiento, ¿es verdad, es mentira? Y el Espíritu Santo nos va a señalar cuando esto realmente es verdad o es mentira, ¿sí? Y entonces tenemos que cuidar esa parte de nuestra mente, el pensar siempre que actuamos, hacemos actitudes, expresión de carácter, hubo un pensamiento dominante que nos guió a eso, tanto para hacer lo bueno como para hacer lo malo, ¿sí? Y luego ahí en Romanos 1, 25 al 28, siempre que te comparto citas, ya después que termina la transmisión, procura ver el pasaje completo. Por cuestión de tiempo, no lo hago completo porque son muchos pasajes los que te quiero compartir. Dice, en lugar de la verdad de Dios, han buscado la mentira y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios y no a Dios mismo que las creó y que merece alabanza por siempre. Amén. Por eso Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. Ahora, ¿por qué? Porque dice esto que han buscado la mentira y han adorado las cosas creadas, incluyendo seres humanos, artistas, deportistas, líderes de alabanza, pastores, maestros, profetas, todo eso se incluye, marido, hijos, padres, ¿sí? Se elige adorar eso y entonces Dios, en un acto de justicia, abandona y entrega a pasiones vergonzosas. Ahora, aquí llegó un extremo tremendo. Hasta sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. De la misma manera, los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos los unos por los otros.
hombres con hombres, cometen acciones vergonzosas y sufren en su propio cuerpo el castigo merecido por su perversión. Como no quisieron reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben. Esto es serio, esto es muy serio. A mí me da tanta tristeza que haya tanta gente queriendo imponer su criterio equivocado. Y no solamente imponerlo, ¿no? Sino hacerlo valer como un derecho humano, ¿verdad? Cuando está en contra del diseñador divino. No estoy aquí para criticar, para juzgar a otros, claro que no. Estoy aquí para decir lo que Dios dice. Y si Él dice que esta forma de pensamiento es mentira, yo no la voy a practicar. Ahora, ¿qué hacer? Y lo digo con todo respeto. Ayer tuvimos un tiempo tremendo en consejería y cómo me gustaría que muchas más personas recibieran esta instrucción, ¿verdad? Pero te voy a hacer una pregunta. En alguna etapa de tu vida, seas varón, seas mujer, ¿te venían los pensamientos confusos, mentirosos, engañadores, de que en realidad tú siendo mujer no eras mujer, o sea, había un hombre adentro, o viceversa? Siendo varón, no eras varón porque adentro había un aspecto de inclinación femenina. Ahora, fíjate, si estos pensamientos te llevaron a una acción equivocada o no, pero no los has tratado en la cruz de Jesucristo, entonces quiere decir que buscaste la mentira y honraste y adoraste las cosas creadas por Dios y le negaste la adoración al que merece la alabanza por siempre. Y hoy es un buen día para entregarle eso a Dios. Independientemente si esto trajo un desvío mayor, una situación más fuerte, independiente. Porque son cosas, ahorita estaba yo leyendo de la Biblia dramatizada, te recomiendo mucho que eches mano de esa hermosa herramienta que Dios ha puesto en nuestro camino. Y estaba escuchando Levítico. Yo me quedé impactada, porque es un libro que no se lee, porque es así como que aburrido. ¿Sabes por qué aburre? Porque llama mucho a la obediencia y a la santidad. Y son áreas que nuestra vida resiste, ¿verdad? Pero algo que me llamó, yo tenía este pensamiento desde hace mucho y en consejería lo comparto. Confiésalo a Dios aquello que ahora sabes que estuvo mal, pero no lo conocías, pero lo hiciste. No, pero es que no conocí a Dios, pero lo hiciste, pero participaste. Y en el libro de Levítico reitera una y otra vez, si tú violaste un mandamiento de Dios no sabiendo, pero lo hiciste, hiciste lo malo, eres culpable. Y entonces manda una serie de instrucciones para llevar una ofrenda, ¿verdad? Para adquirir el perdón. Yo alababa a Dios con todo mi corazón porque Jesucristo al morir en la cruz nos ahorró todo ese trámite engorroso que era tratar con el pecado, ¿verdad? Ahora no es que sea fácil, no. Es bien difícil, sobre todo cuando hay orgullo y falta de reconocimiento. Pero podemos ir delante de Dios a confesarle con arrepentimiento nuestro pecado. No tenemos que llevar ni una ovejita, ni una paloma, ni cereal, no, simplemente un corazón contrito y humillado y dispuesto a obedecer, ¿verdad? Entonces vemos aquí que en este pasaje de Romanos, que es muy largo, empieza desde el 18 hasta el 30, y podemos ver todos los desvíos, porque dice la palabra que ya habían conocido a Dios, eso es lo peor, ¿sí? Y yo veo mucha gente que dice conocer a Dios, pero vive de una manera muy diferente a como Dios espera que sus hijos respondan, ¿no? Ahora, tener cuidado de nuestro ser integral que se conforma de espíritu, alma y cuerpo, no nada más cuerpo, es pasar de ser instrumentos sucios e inútiles a ser instrumentos santos y útiles para la gloria de Dios. Fíjate lo que dice Romanos 6:12. Por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que los siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. ¿Sí? Y yo escuché tanto esto que te voy a comentar.
Ay, es que no vine a la iglesia porque no tenía ganas. Así me lo decían, ¿eh? Y entonces, es una descripción, ¿no? ¿Qué hizo esa persona? Pues estaba obligado a obedecer los deseos de su cuerpo. Como su cuerpo es el que gobierna y no tenía ganas de levantarse, ni bañarse, ni prepararse para asistir a la reunión donde se iba a adorar a Dios y escuchar su voz, pues me quedo en la cama y hago de mi vida lo que quiera. ¿Qué es esto? Es un instrumento sucio e inútil. No entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto, ¿verdad? Y han vuelto a vivir. O sea, muerto a los deseos de la carne y vuelto a vivir a los deseos del espíritu. Y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante Él. Así, solo así, ¿eh? El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la ley, sino a la gracia, a la bondad de Dios. ¿Sí? Entonces es hacer morir los deseos de la carne, negarse a sí mismo, tomar la cruz, ¿verdad? Y decidir vivir en el Espíritu. Eso es pasar de ser un instrumento que el enemigo usó para contaminar a otros, para dañar a otros, para ofender a otros, para estorbar a otros, para dar mal testimonio a otros, ¿verdad? Para que ahora seamos esos instrumentos dúctiles, maneables que el Señor está preparando para que traigamos gloria a su nombre al dar a conocer lo que Él es, lo que Él dice y lo que Él hace. 1 Corintios 6:12. No sé si esto te está ayudando. A mí me ha ayudado mucho. Esto es un tema nuevo. Yo tengo la propuesta que cada vez que comparto yo hago un tema nuevo. Aunque ya en ocasiones se ha hablado del tema, Dios me inspira a hacer algo nuevo, actual, porque Él sabe quién se va a conectar, quién lo va a ver y lo que necesita, ¿verdad? 1 Corintios 6:12, 13 dice, yo soy libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Sí, yo soy libre de hacer lo que quiera, pero no debo dejar que nada me domine. También se dice, la comida es para el estómago y el estómago para la comida. Es cierto, pero Dios va a terminar con las dos cosas. En cambio, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. ¿Sí? ¿Sabías que la mala alimentación produce muchas enfermedades? El sexo ilícito también, infecciones que generan luego en tumores, en quistes, en cáncer, células cancerígenas, SIDA, ¿sí? Problemas de tanta variedad de infecciones sexuales, ¿verdad? De transmisión, ¿sí? Entonces, y aunque todos coman X alimentos, que todos echan porras unos a otros, pues no es lo correcto, ¿sí? Y no tienes ni que estar diciendo voy a ayunar o ya dejé tal o cual comida o bebida. No, no tienes que hacerlo. Tú hazlo, porque tienes la convicción, espero, que el Espíritu Santo te dé de cuidarte. Tú vas a un seguro social, ahorita van menos, ¿verdad? Por lo mismo. Pero ves ahí a muchos adultos mayores, problema diabético, depresión arterial, triglicéridos, muchas situaciones afectadas de su cuerpo, pero su Coca-Cola ya acompañándolos. Y digo, no saben todo el daño que hace, pero es un vicio, pero no quieren reconocer que es un vicio, porque hay orgullo. Y dicen, no, el día que quiera la dejo. No se deja tan fácil, por cierto. Yo le doy la gloria a Dios, porque hace muchos años, cuando más joven, yo era adicta a la Coca-Cola. Y Dios me hizo libre. Y yo no la necesito. Así como el café, no la necesito. Y fui dejando muchas cosas. Ya tengo muchos años. No en una dieta restrictiva de empezar a morirme de hambre, no. Sino que he venido aprendiendo, pensando que como. Y hacer un equilibrio. Si yo desayuné esto, entonces como esto. Y si comí esto más pesado, entonces en lo ligero. Y busco, porque quiero cuidar este templo.
porque quiero que esté sano. Si la parte que me toca, si ya pasó por otra situación fuera de mi alcance y dentro del propósito de Dios, esto es otro asunto, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto ha influido la herencia conductual familiar en tu forma, tanto de tu expresión sexual como de tu expresión emocional, como de tus hábitos alimenticios, como en de tus relaciones con otros? La pregunta es, ¿he sido renovado por el Espíritu? Porque de instrumentos sucios que Dios forzosamente tenía que limpiar y purificar para poder usar. De otra manera, siendo un instrumento sucio, quiere servir a Dios, contamina el servicio a Dios. Aparte de dar mal testimonio, también sirve de mucho estorbo para que otros caigan. Número 4. Libre, pero esclavo del Señor Jesús. 1 Corintios 6 dice esta porción muy interesante, retomando lo anterior que vimos, soy libre para hacer lo que quiera, ¿verdad? Es revisar en oración ante Dios en lo personal mi forma de comer y beber, todo tipo de comida, todo tipo de bebida. Porque aunque sea algo material, ¿sí? Esto que yo tomo, que yo como, debe de honrar al Señor, ¿sí? ¿Me controla o lo controlo? Y yo he visto batallar a gente que quiere dejar ciertos alimentos nocivos. Cuesta mucho, ¿sabes por qué? Porque el cuerpo ya está adicto a eso. Y es ahí cuando entra el poder del Espíritu Santo para negarle aquello que destruye, ¿sí? En el nombre poderoso de Jesucristo. Aquello que estoy comiendo me nutre o me daña, que a veces nada más es llenarse, satisfacerse. Te paso tips. Me gusta de vez en cuando hacer palomitas, ¿no? Se dice que son sanas en cierta cantidad. Entonces yo lo que acostumbro es que hago la bolsa de palomitas y aquí entre mi mamá, mi esposo y yo la reparto. Y generalmente queda. ¿Por qué? Porque yo le pongo a cada uno un moldecito. Eso vamos a comer. Sí, porque tú si estás viendo una serie con varios capítulos y te pones la bolsa, te la acabas y vas y preparas otra. Y vas y preparas otra y al lado un refresco y al lado un helado y entonces estás comiendo inconscientemente. Libre, pero esclavo de Jesucristo. Y un esclavo es el que le sirve al maestro, ¿sí? Y cada vez que tú vas a preparar tu comida o vas a ir a comer, pregúntate, ¿me beneficia o me perjudica? Y puede ser que esté muy apetitoso, muy atractivo, pero la cantidad, el exceso, la continuidad de esto puede traer la factura muy elevada de colesterol y triglicéridos, aparte de la lonja, ¿verdad? Y revisar en oración ante el Señor mi expresión sexual, ¿sí? Ayer teníamos un tiempo hermoso en consejería y lo he dado en varias ocasiones también aquí en Facebook. Y lo puedes hacer en oración y llevar ante el Señor, porque no se trata de que, ay, no, yo no hice aquello, ay, yo no hice esto más, ay, yo nunca participé. No, si no te estoy diciendo que me digas lo que no hiciste, sino que vayas con Dios y que su Espíritu te revele qué miraste, qué viste, qué hiciste, qué participaste, aún pasivamente, que Él prohíbe y que tú no sabías que lo prohibía, pero que estuviste allí. Y eso, aunque solamente vieras, oyeras, olieras, eso te hizo partícipe de algo que a Dios le desagrada y nunca se ha confesado. Entonces hay que confesarlo delante del Señor. Independientemente del estado civil que vivas, tú tienes que vivir puramente con tu cuerpo para la gloria del Señor. Hacer morir los deseos de la carne y aceptar ese llamado a la santidad que tanto el Señor está diciéndonos que hagamos. Un último punto. Me queda claro que no es para todos. Pero como dice la palabra que se honra el matrimonio, y está hablándole a todos, necesitamos saber a los solteros que esto es lo que tienen que observar. Los que están casados, esto es lo que tienen que seguir.
Y los que están divorciados o viudos, separados, nunca casados, tienen que repasar para ver si en medio de esas relaciones que tuvieron, hicieron esto equivocadamente, ¿verdad? 1 Corintios 7 del 1 al 5. Dice Pablo, ahora paso a contestar las preguntas que ustedes me hicieron en su carta. ¿Sería preferible no casarse? Acuérdense que él estaba sin casarse, ¿verdad? Y aparte él tenía el don de continencia. Entonces yo también recomiendo, si tienes el don de continencia, pues para qué andas buscando casarte. No vas a responder correctamente a las demandas sexuales de la persona porque tú tienes un don que te guarda de ese deseo sexual, ¿verdad? Pero por el peligro de la fornicación, cada uno debe tener su propia esposa, y cada mujer su propio esposo. Y tanto el esposo como la esposa deben cumplir con los deberes propios del matrimonio. Ahora, ahí van en este sesgo, ¿no? Ni la esposa es dueña de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposo, ni el esposo es dueño de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposa. ¿Sí? Ahora, está hablando aquí en término legal del matrimonio. Pero si ambos son templo del Espíritu Santo, obvio que no voy a hacer partícipe al cónyuge, uno y el otro, de cosas que son contrarias a la instrucción de Dios. No voy a violar, no voy a manipular, no voy a aprovechar mi condición, no voy a tener así como ese tipo de chantaje, ¿verdad? Sino que tengo que tener claro que si yo me caso con alguien, mi cuerpo pasa a ser de su propiedad. Ahora, el equilibrio correcto es que la otra parte sepa lo mismo, porque entonces sí hay hombres que consideran que ella nada más debe ser para él, para él, para él, pero él pues tiene permiso de ser de otras, muchas, ¿no? Entonces allí no está yendo con la palabra, no va a haber respaldo de Dios ni aprobación de Dios. Entonces aquí este es un principio claro. Y hablar sobre este tema y dialogar, claro que se puede decir aquello que dentro del trato íntimo no agrada porque denigra, humilla, avergüenza, menosprecia, abusa, ¿sí? De uno y de otro lado. Y entonces se puede dialogar e ir con la palabra y orando, pidiendo a Dios para que les dé sabiduría de ese trato íntimo. Sobre todo, fíjate, si llegaron al matrimonio sin una restauración concreta y correcta por parte de Jesucristo a su sexualidad, y en segundo lugar, sin una instrucción clara de lo que significa la intimidad dentro del matrimonio, ¿verdad? Entonces, tener claro que si bien nos pertenecemos, más claro que le pertenecemos al Creador, y lo que se haga en esa intimidad no debe para nada hacer que Dios voltee sus ojos a otro lado, porque es vergonzoso y sucio, ¿verdad? Verso 5. Por lo tanto, no se nieguen el uno al otro, a no ser que se pongan de acuerdo en no juntarse por algún tiempo para dedicarse a la oración. Y vemos mucho esto, ¿no? Mayormente la mujer se inclina al estar resentida, al haber guardado rencor, al estar herida. Se le niega al esposo, pero no se dialoga. ¿Qué hace que se haya esa negación, verdad? Por eso decía la importancia del diálogo entre marido y mujer para aclarar las cosas, ponerse de acuerdo, hacer aquello que Dios dice que está correcto y no hacer aquello que dice Dios en su palabra que no está correcto, ¿verdad? Entonces dice, si se van a negar, hay una sola condición, que sea para dedicarse un tiempo a la oración. A lo mejor están pasando por una prueba, como un matrimonio, una prueba personal, una prueba laboral, ministerial, con los hijos, ¿verdad? Entonces necesitamos hacer una pausa, hacer un break y vamos a dedicarnos a la oración, al ayuno, a la búsqueda de la presencia del Señor. Pero, dice Pablo, después deberán volver a juntarse, no sea que por no poder dominarse, Satanás los haga pecar. Entonces no se trata de hacer así como ayunos de 1 mes, 2 meses, 3 meses, sobre todo en esa etapa del matrimonio donde hay mucha actividad sexual.
correcta. Entonces necesitamos seguir las instrucciones, ¿no? Ahora, ahí discúlpeme todos los que no están casados o dentro del matrimonio, pero estas son cosas que deben de saber. Si estando casados no las hicieron, hoy es un buen día para decirle a Dios, perdóname por no haber cuidado mi cuerpo. Ahora, ya no solamente de no participar de algo, sino haber estado acumulando resentimiento por lo cual me negaba. Y por el otro lado, que es más común también, como no me cumpliste, bueno, entonces tuve que ir a buscar afuera. Y ambas cosas, delante de Dios, están equivocadas y son pecado. Y hay que arreglarlas, ¿sí? Delante de su presencia. Nuestro tema. Tenemos que cuidar el único cuerpo que es su templo, donde mora el Espíritu Santo. Al pasar por alto estas instrucciones, lo que vamos a lograr es que entonces el Espíritu Santo se contriste o se apague, ¿sí? Y vamos a sentir como el salmista esa lejanía. Y no puede ser que esté cerca, pero no lo percibimos. ¿Por qué? Porque está una barrera. El pecado no confesado y no abandonado allí presente. Cada parte de nuestro ser tiene un propósito. Dios la hizo con un propósito, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que prestar atención a lo que pensamos, a lo que vemos, a lo que oímos, a lo que decimos, a lo que sentimos, a lo que nos atrae, nos satisface o nos produce un placer equivocado, hasta nuestros pies, los lugares donde andamos y nuestras manos, aquello que tocamos. Todo nuestro ser tiene que ser como una ofrenda constante delante del Señor. Y que su poder perdonador, sanador, liberador, el poder de su sangre nos limpie de todo pecado. Requerimos mucho de la ayuda del Santo Dios para cuidar este único cuerpo. Y no seas iluso de pensar que haciendo lo malo nunca va a haber un mal resultado. Claro que no. También Pablo dice, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, si hicimos malas siembras, malas decisiones, si fuimos ignorantes, si no hemos llevado a Dios aquello que hicimos en la ignorancia, pero somos responsables. Levítico dice una y otra vez, aunque tú lo que hiciste no sabías que era malo, pero lo hiciste, eres culpable. Y a mí me sorprendió, llegué hasta el capítulo 8 y me sorprendió que una y otra vez repetía lo mismo, y no solamente a los levitas, sino al pueblo en general. Así que haremos bien, mis amados, en hacer un alto y delante de Dios decirle, Señor, estoy viviendo los estragos o las consecuencias de un desorden alimenticio, de un desorden en la bebida, de un desorden en las relaciones con otras personas, en un desorden emocional, sentimental, mental. Señor, yo te necesito, ¿sí? Para que realmente este templo cumpla su función de rendir adoración, de rendir obediencia, de rendir un servicio puro, santo y fiel. Bueno, ese es mi deseo. No sé si el tuyo también. Yo espero que sí. ¿Qué te parece que tomemos un tiempo para orar y pedirle al Señor estas cosas? ¿Estás conmigo? Y dile al Señor allí con todo tu corazón. Aquí vengo, Padre, delante de ti. Primeramente a pedirte perdón por el descuido que he tenido a mi propio cuerpo. Hoy he entendido que no soy su dueño, que tú eres su dueño, tú lo has comprado y que tú decidiste que yo sea templo de tu Santo Espíritu. Perdóname, Señor. Perdóname por lo malo que he mirado, por lo malo que me he preocupado y lo malo que he hablado. Todo eso forma parte de mi cuerpo, Dios. Perdóname, Señor, por esos ojos que miran con codicia, con envidia, con comparación, con burla, con crítica. Perdóname, Señor. Perdóname, Dios, cuando no tengo consciente que cada parte de mi cuerpo es parte de tu templo. Y perdóname esos pensamientos, Señor, que llegaron a salir hasta de manera inconsciente, malos acerca
de matar o de morir, de fornicar o adulterar, de decir mentiras, de insultar, Señor. Perdóname que mi boca fue usada en lugar para bendecir, para dañar. Y Señor, más que lavarme las manos, hoy lava mi corazón. Y de manera muy particular yo te pido por todos aquellos que el enemigo les sembró un pensamiento de que dentro de sí el sexo que debían experimentar era contrario al sexo que señalan sus genitales. Yo insisto sobre esto, Dios, porque sé que hay varios que nunca lo han confesado ni lo han aceptado. Simplemente lo dejaron pasar por alto, pero se revela mucho en sueños o en pensamientos que turban de manera especial en oración, en adoración y al meditar en tu palabra. Vienen, estorban, acusan y avergüenzan. Yo te ruego a todo aquel que creció con una duda de su identidad sexual, que Señor tú le ayudes a entender y a aceptar que sus genitales le anuncian claramente su sexo. Ya el ejercicio en pensamiento o en acción que hicieron equivocado puedan ir delante de tu presencia a ponerse a cuentas. Te ruego en el nombre poderoso de Jesucristo que tú ayudes a hacer esos instrumentos santos para tu gloria. Todos estos miembros de nuestro cuerpo sucios que el enemigo usó para obedecer los deseos de la naturaleza pecaminosa, para creer sus engaños y sus mentiras. Que, Señor, sean llevados a la cruz de Jesucristo al confesar esos pecados, a abandonar esa forma pecaminosa, a entregarnos a ti como personas que hemos muerto al pecado y hemos vuelto a vivir para estar firmes en el Espíritu. Y, Señor, nos entregamos como un cuerpo que quiere hacer lo que es justo, y que así el pecado ya no tenga poder en cada uno de nosotros y que ya no estemos sujetos a la ley, sino a tu gracia. Dame la fuerza para hacer morir esos deseos de la carne que me causan placer todavía, pero que tú prohíbes. Y que no tenga ninguna excusa al decir que soy libre de hacer lo que quiera, cuando tu palabra dice sí, pero no debo dejar que nada me domine. Perdóname, Señor, por aquellas cosas que me han venido dominando, entre lo que miro, entre lo que digo, entre lo que participo, activa o pasivamente. Te ruego en el nombre de Jesús que me enseñes a comer sano, a beber sano, porque esto va a pagar factura si yo no tengo cuidado con la advertencia de tu palabra que me has dado en este día. Y Señor, de manera particular oramos por cada matrimonio, para que esta palabra de Corintios 7 la pongan en práctica en su vida. Y si están con uno que no es creyente, tú los puedas respaldar de tal manera, Dios, que su testimonio pueda inspirar al otro a poner su fe y su confianza en ti. Te ruego que nos ayudes a ir quebrantando toda influencia y costumbre, herencia familiar de cosas equivocadas, y que entremos en ese plano renovador al que tú llamas día con día. Oramos en el nombre poderoso de Jesús para que tú respondas conforme a la necesidad de cada uno de tus hijos. Y es en tus manos en quien ponemos cada vida, imponemos cada corazón, cada mente. Que tú obres maravillas, Dios, y que haya muchos testimonios de convicción personal que este cuerpo, tú eres dueño, es prestado, pero es para tu gloria, porque es tu templo. Que tu espíritu reine con poder, fluya con autoridad, y que podamos aprender a vivir en el espíritu día tras día. Todo esto lo oramos, lo pedimos, lo clamamos en el poderoso nombre de Jesús, amado Hijo tuyo y precioso Salvador nuestro, quien con su poder hace posible que las cosas buenas sucedan y las cosas malas sean destruidas. A Él la gloria y la alabanza por siempre. Amén y amén.
Así que mis amados, yo espero en el Señor que esta palabra realmente quede grabada y que si tienes la oportunidad de volver a ver el video y poner pausa y hacer un espacio, ponerte a cuentas, pedir perdón, escribir, revisar la palabra, hazlo. La bendición que tenemos es que podemos verlo varias veces y luego si te ha bendecido, compártelo con otros que lo necesitan también. De mi parte, como siempre, un gran abrazo en el amor de Jesús, esperando contar con tu estima, tu atención, tu confianza y a seguir compartiendo de lo mejor que me ha pasado en esta vida, recibir de mi amado Dios su voz cada mañana. Bendiciones, hasta pronto, que el Señor esté contigo y sea tu fuerza y sea tu vigor para cumplir lo que tienes que hacer. Hasta pronto.